Esta historia pasó hace como 10 años. Crecí en una casa pequeñita. Durante la mayoría de mi infancia, compartí un dormitorio con mi hermano mayor. 2 camas gemelas en lados opuestos de la habitación, 2 cómodas y 2 armarios. Ni siquiera teníamos suficiente espacio para un escritorio. No estaba abarrotado, pero tampoco era exactamente cómodo. Entonces, cuando mi hermano se fue a la universidad, inmediatamente saqué su cama de la habitación y me apoderé del espacio, por así decirlo, con su permiso, por supuesto. Finalmente estaba en la edad donde un escritorio en el dormitorio era una necesidad. Así que fue agradable no tener que hacer la tarea en el sótano o arriba en la oficina de mi papá. Ese arreglo funcionó perfectamente durante los 2 años antes de que yo mismo me fuera a la universidad, momento en el que ya no vivía en casa, así que no importaba. Después de graduarse, mi hermano consiguió un trabajo en la ciudad en nuestra área natal. Entonces, terminamos mudándonos de vuelta a la casa de mis padres. Y lo primero que hace, ya lo adivinaste, reclamó nuestro dormitorio que yo había pasado meses de esfuerzo expandido rediseñando. Estaba un poco irritado al principio, pero mis padres lo contextualizaron diciendo que básicamente había hecho lo mismo con él, así que era justo. No podía discutir con eso, así que simplemente lo acepté. Para cuando me gradué, también había encontrado un trabajo en la ciudad, así que opté por mudarme de vuelta a la casa de mis padres, justo como había hecho mi hermano. Desafortunadamente, ya no tenía una habitación, así que tendría que hacer otros arreglos. La única otra habitación sin usar en la casa era nuestro dormitorio de huéspedes de arriba, así que aunque era la mitad del tamaño de mi antigua habitación, tendría que servir. El cuarto de huéspedes estaba justo al lado de la oficina de mi papá, que era la única otra habitación en ese piso. También estaba directamente arriba del garaje, lo que significaba que cada vez que alguien presionaba el botón de la puerta del garaje, todo el piso vibraría durante los completos 10 segundos que tardaba la puerta en abrirse. La habitación como que sobresale de la casa ligeramente ya que está en la esquina. Entonces, había 2 ventanas en paredes que se intersectan, una con vista al camino de entrada y una con vista a uno de los lados de la casa. No era ideal, pero era privado y tranquilo la mayoría del tiempo. Este incidente particular pasó un viernes por la noche cuando estaba solo en casa. Mi hermano estaba en Baltimore para alguna conferencia relacionada con el trabajo y mis padres estaban pasando la noche en nuestra casa familiar de la playa como hacían la mayoría de los fines de semana de verano. Venía de un día absolutamente agotador en el trabajo. Así que decidí no salir con ninguno de mis amigos o incluso salir de la casa. Solo quería pedir algo de comida y que fuera una noche temprana. Eran alrededor de las 11:30 y estaba acostado en la cama leyendo un libro tratando de relajarme del día. La casa estaba completamente silenciosa, lo cual era agradable ya que usualmente es bastante caótica cuando todos están en casa. Ahí fue cuando escuché el sonido inconfundible de la puerta del garaje empezando a subir, seguido por esa vibración del piso muy familiar a la que me había acostumbrado durante los últimos meses. Me tomó unos segundos para que realmente me cayera el 20. Ninguno de los miembros de mi familia debería haber estado en casa. Mis padres habían dicho específicamente que se quedaban en la casa de la playa hasta el domingo por la noche, y mi hermano no se suponía que regresara hasta el sábado por la tarde. Me tomó varios segundos para que esa realización se asentara completamente, pero cuando lo hizo, mi corazón empezó a acelerarse. Inmediatamente salté de la cama y miré por la ventana hacia el camino de entrada, pero estaba demasiado oscuro para distinguir algo claramente. Podía ver que la puerta del garaje estaba abierta, pero no podía decir si había un carro adentro o quién podría haberla abierto. Sin otro pensamiento, rebusqué en el armario hasta que encontré uno de los bates de béisbol que mis padres habían tirado ahí de mis días más jóvenes. Mientras caminaba silenciosamente por las escaleras, trataba de convencerme de que había una explicación lógica para que la puerta del garaje se abriera. Tal vez mis padres habían olvidado algo y habían regresado manejando. Tal vez los planes de mi hermano cambiaron. Diablos,
Tal vez la puerta había fallado y se abrió sola. Cuando llegué al final de las escaleras, justo antes de doblar la esquina hacia la parte principal de la casa, pude escuchar voces débiles. Las voces definitivamente venían del otro lado de la casa donde estaban todos los dormitorios. Estaban demasiado silenciosas para que pudiera distinguir lo que estaban diciendo, pero podía decir que había al menos 2 personas hablando. Ahí fue cuando supe con certeza que alguien había irrumpido en nuestra casa. Saqué mi teléfono y marqué 911, susurrando mi dirección y diciéndole al operador que mi casa estaba siendo robada actualmente. Dejé la llamada activa y puse el teléfono de vuelta en mi bolsillo como te dicen que hagas. El operador me dijo que me quedara quieto y que no anunciara mi presencia, pero sentí esta urgencia abrumadora de defender mi casa. Era como si estuviera siendo obligado por alguna fuerza invisible a hacer algo en lugar de solo esconderme y esperar. Entonces, contra las instrucciones del operador, decidí que eso era exactamente lo que iba a hacer. Me arrastré por el pasillo hacia las voces, agarrando el bate de béisbol tan fuerte como pude. Mientras me acercaba al dormitorio de mis padres, pude escuchar los sonidos de cajones siendo abiertos y cosas siendo movidas. Claramente estaban buscando algo valioso. Respiré profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer probablemente era estúpido, pero incapaz de detenerme. Empecé a gritar tan fuerte como pude para tomarlos desprevenidos, luego cargué hacia la habitación con el bate de béisbol levantado arriba de mi cabeza. Había 2 hombres revolviendo en el armario de mi madre, y ambos gritaron de shock cuando irrumpí por la puerta. Podía decir que no habían esperado que alguien estuviera en casa, mucho menos alguien dispuesto a pelear. Eso me dio confianza a pesar del hecho de que estaba en desventaja numérica y ellos podrían haber tenido fácilmente armas propias. Le pegué con el bate al más cercano de los 2 hombres, conectando con su pierna. Maldijo y cojeó unos pasos antes de caerse. Me volteé hacia el otro, pero antes de que pudiera darle un golpe limpio, bajó su hombro y me tacleó antes de que pudiera reaccionar. Los 2 caímos fuerte al suelo, e inmediatamente me di cuenta de que este tipo era significativamente más grande y fuerte que yo. Me quitó el bate de las manos sin mucho esfuerzo. Luego puso sus manos alrededor de mi garganta y empezó a estrangularme. Estaba luchando por mi vida, arañando sus manos y tratando de quitármelo de encima cuando vi al primer tipo arrastrándose hacia nosotros. Tenía algo en su mano que parecía un cuchillo. Y en ese momento, me di cuenta de que había cometido un grave error al tratar de hacer el héroe. Un error que me iba a costar la vida. Genuinamente pensé que esos podrían ser los momentos finales de mi vida. Empecé a aceptar que iba a morir en el dormitorio de mis padres. Y todo en lo que podía pensar era en lo devastada que estaría mi mamá cuando se enterara. Pero entonces en el fondo, escuché el sonido débil de sirenas de policía acercándose. Lo último que recuerdo es al segundo tipo levantando mi bate de béisbol y pegándome en la cabeza. Todo se puso negro después de eso. Cuando desperté, alguien me estaba sacudiendo suavemente. Abrí los ojos para ver a un oficial de policía arrodillado a mi lado, preguntándome si estaba bien. Estaba aturdido y confundido, y me tomó varios segundos recordar lo que había pasado. Miré alrededor de la habitación y vi que la puerta que conectaba el dormitorio de mis padres al patio trasero estaba completamente abierta. Los intrusos claramente me habían noqueado y habían huido por atrás cuando escucharon las sirenas. El oficial me dijo que me quedara quieto y que no me moviera demasiado en caso de que tuviera una conmoción cerebral u otras lesiones. Tenía un dolor de cabeza feroz, pero estaba consciente y coherente, lo cual parecía una buena señal. Una vez que los paramédicos confirmaron que estaba bien, me rehusé a ir al hospital a pesar de sus recomendaciones. Les di a los oficiales un relato detallado de lo que pasó. Me dijeron que actualmente estaban buscando en el vecindario por sospechosos. Pero para cuando habían llegado, los hombres ya se habían ido hace mucho. Después de que la policía terminó su investigación y tomó algunas fotos de la escena, llamé a mis padres y hermano para avisarles lo que había pasado.
Mis padres me regañaron bastante duramente por ser lo suficientemente estúpido para confrontar a esos tipos, y me lo merecía. Si hubiera hecho lo inteligente y me hubiera escondido, había una buena posibilidad de que la policía hubiera podido apresar a los perpetradores. Los hombres nunca fueron encontrados, a pesar de que la policía recorrió el vecindario y siguió algunas pistas. Mis padres instalaron un sistema de seguridad comprensivo en el momento que regresaron de la casa de la playa, completo con cámaras, sensores de movimiento, luces, todo. Los días después del allanamiento, algo me seguía molestando sobre toda la situación. Todas las puertas de mi casa estaban cerradas con llave esa noche, y la única manera de abrir la puerta del garaje era a través de un botoncito en mi carro que mi papá había programado para ser un interruptor inalámbrico. No había manera de que alguien simplemente se topara con él. Quienquiera que hubiera irrumpido esa noche había conocido a mí o a mi familia lo suficientemente bien como para saber dónde estaba ese botón. Hasta ese momento, nunca cerraba con llave mi carro cuando estaba en el camino de entrada tampoco, así que eso es algo que los culpables habrían tenido que saber también. Aún más preocupante era el momento. De alguna manera sabían que mis padres estarían fuera durante el fin de semana, que mi hermano estaba fuera de la ciudad. Ya no vivo en esa casa, pero mis padres nunca pudieron determinar quién había irrumpido. En realidad fue algo que hizo a mi papá realmente paranoico por mucho tiempo, ya que él también pensó que quienquiera que hubiera irrumpido estaba cerca de la familia de alguna manera. No voy a llegar tan lejos como para decir que esa noche me cambió para siempre o algo cliché así. Pero diré una cosa, la vida antes y después de haber aceptado que vas a morir son dos cosas muy diferentes. Todavía puedo recordar esa sensación de pensar que era el fin para mí. Simplemente se sintió tan disociativo. Nada puede replicar esa sensación. Música. Esto pasó hace como 6 meses, y todavía estoy alterado por lo calculado y personal que fue todo. Recientemente me había mudado de vuelta a mi ciudad natal para ayudar a cuidar a mi madre que envejece, quien vive como a 20 minutos de mí. Encontré este pequeño dúplex que era perfecto para mi situación, lo suficientemente cerca para llegar a ella rápidamente si era necesario, pero lo suficientemente lejos que todavía tenía mi propio espacio e independencia. Mi mamá ha estado teniendo algunos problemas de salud últimamente. Nada que amenace la vida, pero ha tenido algunas caídas menores en la casa y es terca sobre aceptar ayuda. He estado tratando de convencerla de conseguir uno de esos sistemas de alerta médica, pero insiste que no necesita uno y que solo estoy siendo sobreprotector. Ha sido una fuente constante de estrés para mí, especialmente sabiendo que está sola la mayoría del tiempo. En esta noche particular, me estaba acomodando para la noche. Eran alrededor de las 9:12 de la noche y estaba en el sofá viendo TV cuando mi teléfono sonó. La identificación de llamada mostró un número local que no reconocía, pero como todavía era relativamente nuevo en el área, pensé que podría ser importante y contesté. La mujer del otro lado se identificó como una enfermera en una sala de emergencias local. Dijo que mi madre había sido traída como 1 hora antes después de tomar una caída y golpearse la cabeza. Según ella, mi mamá estaba consciente pero preguntando por mí, y querían saber si podía llegar al hospital rápidamente. Estaba horrorizado. Esta era exactamente la clase de llamada que había estado temiendo desde mudarme de vuelta. No dudé de la legitimidad de la llamada ni por un segundo. La mujer del otro lado sabía el nombre completo de mi madre, su dirección, e incluso mencionó su cirugía de reemplazo de cadera reciente de hace unos meses. Inmediatamente paré lo que estaba haciendo, tratando de mantenerme calmado y nivelarme diciendo una oración silenciosa. Ni siquiera pensé en cerrar con llave la casa. Solo agarré mis llaves, jalé la puerta del frente cerrada detrás de mí y corrí a mi carro. El manejo al hospital fue una pesadilla. Seguía repasando escenarios en mi cabeza, y solo unos pocos de ellos eran remotamente buenos. Cuando llegué a la sala de emergencias, corrí hacia el escritorio de recepción y les dije que estaba ahí por mi madre. Les di su nombre y dije que había recibido una llamada sobre su caída.
La enfermera se veía confundida y checó su computadora, luego me dijo que no había registro de nadie con ese nombre siendo admitido o tratado esa noche. Insistí que tenía que haber algún error ya que acababa de recibir una llamada de alguien diciendo ser una enfermera de ahí. La recepcionista fue comprensiva pero firme. No tenían registro de mi madre siendo traída y sugirieron que tratara de llamarla directamente para asegurarme de que estaba bien. Así que eso fue lo que hice. Salí y llamé a la línea fija de mi mamá y ella contestó. Dijo que había estado durmiendo y quería saber por qué estaba llamando tan tarde. No quería asustarla, así que solo dije que estaba checando cómo estaba y le dije que regresara a la cama. Y ahí fue cuando me cayó la realización que me hundió el corazón. Esto había sido una trampa. Alguien me había dado deliberadamente información falsa para sacarme de mi casa. Salté de vuelta a mi carro, furioso de que me hubieran engañado tan fácilmente. Cuando me estacioné en mi entrada, la puerta del frente todavía estaba cerrada, justo como la había dejado. Por un momento, pensé que tal vez estaba siendo paranoico y nada había pasado. Pero en el momento que entré, supe que me habían robado. La casa había sido completamente saqueada. Mi TV se había ido junto con mi laptop y pequeña colección de joyas que guardaba en mi dormitorio. Pero mientras miraba alrededor más cuidadosamente, me di cuenta de que los ladrones habían tomado algunas cosas realmente extrañas, también. Fotos familiares habían sido removidas de sus marcos. No los marcos en sí, solo las fotos actuales. Mis botellas de prescripción del botiquín del baño habían sido vaciadas y tomadas. Era una locura. Habían tomado cosas que tenían relativamente poco valor monetario, pero enorme valor sentimental para mí. Era sádico. Te digo, no hay razón por la que un ladrón jamás tomaría fotos familiares. Simplemente no la hay. Llamé a la policía inmediatamente, pero ya me estaba sintiendo derrotado en ese punto. En el fondo, sabía que los ladrones ya se habían ido hace mucho, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Les dije todo a la policía. Recordaba la llamada telefónica palabra por palabra, y después de escucharla, la policía llegó a la misma conclusión que yo había tenido. Quienquiera que hubiera estado del otro lado había sabido cosas sobre mi madre y yo que ningún extraño podría posiblemente saber. Por mi vida, ni siquiera podía llegar a una lista de personas que tendrían esa información o incluso maneras en que alguien podría haber conseguido esa información en primer lugar. Los oficiales me dijeron que me sintiera libre de llamar de vuelta cuando tuviera algo concreto. Luego se fueron. Estaba completamente desconcertado. Solo imagina lo inquieto que te sentirías si algún extraño supiera lo suficiente sobre ti para atraerte fuera de tu casa. El robo en sí fue suficientemente malo, pero el hecho de que se enfocaran en fotos familiares e información médica sugería que no era solo sobre dinero rápido. No podía sacudirme la sensación de que estaban planeando algo a más largo plazo, posiblemente robo de identidad o algún otro esquema que requería documentación personal. Pero durante las siguientes semanas, nada más pasó. Aunque mi madre entre comillas no puede recordar con quién podría haber hablado sobre su información personal, estoy bastante seguro de que ella es la fuente de la filtración. Sorprendentemente tiene muchos amigos para una mujer de su edad, y conociéndola, probablemente dijo demasiado a la persona equivocada. Le he advertido a mi madre sobre esa misma cosa, y finalmente ha acordado ser más cuidadosa sobre a quien le da información personal. Pero no puedo sacudirme la sensación de que todavía estamos siendo observados por alguien que sabe demasiado sobre nuestras vidas y no ha terminado con lo que sea que están planeando. De cualquier manera, recientemente conseguí una cámara Ring, así que espero que eso sea suficiente de un elemento disuasorio. Si algo más pasa, enviaré una actualización. Música. Soy un tipo soltero de principios de los 30 y he estado viviendo solo en esta casa rentada por más de un año ahora. Es un lugar pequeño agradable en un vecindario tranquilo. Nada lujoso, pero es cómodo y la renta es razonable. Me he metido en una buena rutina aquí y realmente siento que lo había hecho mi hogar.
El incidente pasó un jueves por la noche alrededor de las 11. Me estaba preparando para ir a la cama cuando escuché golpes agresivos en mi puerta del frente. No tocando, sino golpes actuales, como si alguien estuviera tratando de romperla. Miré por la ventana, pero no pude ver mucho por lo mal que está posicionada la luz del porche. A pesar de no poder ver quién era y la agresividad de los golpes, soy un tipo bastante fornido, así que no estaba asustado o algo así, más bien irritado y confundido. Abrí la puerta del frente, cuidadoso de mantener la puerta de malla cerrada como una capa adicional de protección. No estoy seguro de lo que esperaba ver, pero lo que sí vi fue sorprendente por decirlo menos. Había este hombre extremadamente agitado parado ahí. Se veía que tal vez era unos años mayor que yo. Era de estatura promedio, tenía cabello desarreglado, y estaba usando ropa que parecía que había sido dormida por múltiples noches seguidas. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo enojado e inestable que parecía. Sus ojos estaban moviéndose por todos lados y estaba respirando pesadamente, como si hubiera estado corriendo o estuviera teniendo algún tipo de ataque de pánico. También estaba caminando de un lado a otro como si no pudiera mantener sus pies en el suelo. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué quería, empezó a gritar que esta era su casa y demandando que lo dejara entrar. Dijo que yo estaba invadiendo y que iba a llamar a la policía si no me salía inmediatamente.